nos unimos, estamos unidos, cuantos lo estáis siguiendo a través de vía streaming, a través, por supuesto, internet, pues lo que nos une justamente no es simplemente lo externo. Nos está uniendo el mismo Espíritu del Señor, a los que estéis en vuestros respectivos hogares, los que estéis donde quiera que sea. Tenemos el mismo Espíritu del Señor, cada uno de vosotros y yo con vosotros. Así que os saludo muy cercanamente, sabiendo que efectivamente pues a todos nos está amando también el Señor. Dos previos a esta ayuda sencilla que también quiero ofreceros en este retiro. El primer previo, claro, es una obviedad, pero permitidme, a veces las obviedades conviene recordárnoslas porque estamos tan acostumbrados a las cosas que son las que tenemos delante, pues que a veces, pues efectivamente, pues las pasamos por alto, pues el significado que tienen. Digo que efectivamente vamos a hacer un retiro espiritual. Es decir, vamos a tratar de estar, a pasar la mañana todos, los que estáis aquí y de nuevo también los que estáis pues en vuestros respectivos hogares o allá donde sea fuera de aquí. Yo de verdad os pido que en orden a aprovechar bien el día, pues lo vivamos como una mañana, no el día, la mañana entera de retiro. Porque si simplemente os conformáis con escuchar las charlas, os habréis quedado entonces simplemente en lo que es un medio y quizá podéis perderos el fin. Cada una de estas charlas sencillamente son una ayuda, una sencilla ayuda. Entonces, repito, es una mañana para que oremos, para que nos abramos a Dios. Y la charla sencillamente es un medio que usamos. Podíamos estar cada uno leyendo unas cosas de espiritual. No. Bien, tenemos este medio, ¿verdad? Bueno, pues vivámoslo como medio, no lo convirtamos en fin. El fin es que estemos abiertos al Señor, orando. Vamos a dejar espacios amplios de oración durante la mañana, porque eso es lo que importa. Esa relación personal con Dios, aunque la hacemos cada uno, es personal, pero es comunitaria, porque estamos también orando juntos, y orando juntos principalmente aquellos que nos une también el vínculo de esta asociación que el Señor puso en nuestro camino y que nosotros, pues abiertos a Él y con la ayuda de Él y ayuda de otros, pues estamos también gozosamente recorriendo. Entonces, como os digo, primer apunte de aviso, por favor, estad principalmente centrados en lo que hay que estar. Sé que lo estáis, pero permitidme que lo diga así de claro, que es estar centrados en el Señor y en la oración. Y segundo aviso, está unido a este, y es que yo no pretendo nada más que ser una sencilla ayuda. Os decía hace un momento, ya nos conocemos, vosotros a mí y a vosotros. Por supuesto no pretendo hablaros de grandes novedades. También me conocéis y veréis que en unas cosas, pues dentro de lo esencial, expresadas de un modo, expresadas de otro, pues me repito y nos repetimos, es normal. Pero lo importante no es lo que yo estoy diciendo, sino lo que el Espíritu del Señor os sugiera a vosotros a través de esta mediación. Soy una sencilla mediación, nada más. Entonces, no esperéis grandes cosas de mí. Simplemente una sugerencia por si os ayuda a caminar hacia lo esencial, como os digo, que es el encuentro con el Señor. Eran estos dos previos y nada más. Esta primera charla la titulo Preparad el camino del Señor. Tomo pues este título de justamente lo inmediato ya que precede a la presencia del Dios encarnado entre nosotros. Y a través de un mediador, a través de Juan Bautista, Dios a lo largo de toda la historia de salvación ha querido, pues ya desde el principio, cuando nos crea, nos dice, creced multiplicaos y dominad la tierra, nos hace mediadores, incluso nos hace mediadores de su creación, incluso la creación de lo más grande, que es la persona humana. Nos hizo mediadores de su creación, de nosotros, lo más grande de la creación, repito, nosotros, sus hijos.
Entonces, efectivamente, pues a través de un mediador, en este caso Juan Bautista, nos está preparad el camino del Señor. El Señor, una vez más, se hace cercano y presente. Preparemos el camino para encontrarnos. Él viene a nuestro encuentro, pero conviene que nos encuentre en actitud de encontrarnos. Puede Él, por supuesto, venir con todo ese amor desbordante y único que Dios tiene. Pero si nosotros estamos despistados, o sea, fuera de la pista, despistados, pues por mucho que Él venga a encontrarnos, no nos encontrará. Por consiguiente, preparad el camino del Señor. Pongámonos en sintonía. Hoy día contamos con medios hasta técnicos, sabemos que solamente podemos alcanzar determinadas realidades cuando nos ponemos en sintonía a través de los medios de comunicación, cuando buscamos la onda apropiada, cuando nos metemos dentro del canal apropiado para recibir determinadas informaciones. Solo cuando nos ponemos en la onda que se emite. Dios está emitiendo desde que nos creó, desde que nos redimió y desde que nos dio su Espíritu. Dios está en esa onda. Entonces, justamente preparemos el camino del Señor en esta Navidad. Entonces, voy desgranando una serie de reflexiones en este sentido de preparar el camino del Señor. Mirad, la Navidad es igual que cada uno de los hechos salvadores y redentores. No es solo un acontecimiento que tiene lugar en la historia, que lo tiene. No solamente es una realidad que acontece en un momento histórico, sino que cada hecho salvador, por ser hecho del Dios creador, redentor y santificador, aunque tenga lugar en un momento concreto de la historia, se expande y tiene actualidad para toda esa historia. No solo para el momento en el que históricamente Él realiza, sometiéndose a esta criatura suya también, que es el tiempo y el espacio, criaturas suyas. Cuando Él se sometió encarnándose en nuestro tiempo y en nuestro espacio, efectivamente, pues eso tiene una dimensión inmediata, pero los hechos salvadores que ese Dios encarnado realiza no solo valen para ese momento, sino que tienen actualidad para toda la historia humana, mientras exista esta historia en su tiempo y en su espacio, repito, realidades también creadas por Dios. Entonces, la Navidad no es solamente un recuerdo del pasado, no es simplemente que románticamente, permitidme entre comillas, estemos pensando que hay que ver qué maravilla de Dios, que se hizo presente entre nosotros y además de qué manera tan sencilla, tan impresionante, de un modo tan como desechado casi de la sociedad, en un lugar casi que casi no existía, pero y además desechado incluso en ese lugar porque por el censo pues no había ni lugar para ellos. Bien, todo eso es cierto. Pero fijaos que el hecho salvador, a través de ahí, Dios se nos está manifestando. Y ese acontecimiento sigue siendo tan actual ahora, y esto no es una invención mía, esto es una verdad que entra dentro como realidad, de verdad, de nuestra fe. Ese acontecimiento sigue siendo actual hoy. No es algo que nosotros imaginamos. Fijaros, porque resulta que cuando perdemos esta visión de novedad de todos los hechos salvíficos, pues nos quedamos a veces en un recuerdo externo, una periferia, y nos privamos de entrar en el contenido más hondo y auténtico de ese hecho salvador. Por consiguiente, la Navidad tiene una continua novedad y continua actualidad. Sigue siendo actual hoy, en este final del año 2020, con toda esta situación concreta que vive la humanidad, ahora con esta pandemia universal. Esta es una primera reflexión para que nos situemos. Y no es una cosa que a mí se me ocurra, simplemente yo lo recuerdo en voz alta. Segundo, ha habido a lo largo de la historia formas concretas de acoger la Navidad. Hay que reconocer, siendo realistas, que la Navidad, es decir, el hecho del Dios que se hace uno de nosotros, ha sido poco acogida. No hay que ser negativos, pero seamos realistas. Ha
ha sido acogida por unos pocos, ya desde el principio, fijaos. Recordemos ese ámbito donde Jesús nace, por unos poquitos simplemente. Está ausente el resto, ¿no?, de lo que era el mundo, entonces un mundo conocido. La sociedad, concretamente más centrada en Europa, con Roma a la cabeza. Bien. Pero es acogido el nacimiento del Señor por muy pocos. Y luego, a lo largo de la historia, tenemos que reconocer que así sigue siendo reconocido por muy pocos. Y, hombre, eres negativo. No, bueno, me estoy refiriendo a lo que es el conjunto de esta humanidad. Algunos dirán, bueno, pero hubo épocas, en esas épocas de mayor, digamos, expansión de la catolicidad. Bien, pero nos centramos en ámbitos concretos. Otros por muchos motivos de desconocimiento en el sentido cultural, en el sentido de realidad. Incluso de los que estaban dentro de esos ámbitos ya donde había llegado la buena noticia. No es que no haya sido acogida, sino ha sido acogida siempre por pocos. Hombre, que ha habido mucha gente que sí, ha habido mucha gente, claro que sí. Mucha gente, pero pocos dentro de todos los que efectivamente, porque Dios se hizo uno de nosotros para todos, y cada uno. Pero es que además esto conlleva que ha sido acogida por pocos e ignorada por la mayoría. En la actualidad igual. En nuestra sociedad hay mucha gente que, efectivamente, lo cristiano pues forma parte, me refiero viendo la realidad mundial, forma parte de una de las, es verdad, de las religiones más significativas, más amplias, sí, pero bueno, pues es ignorada por muchos, incluso de los que están en ámbitos geográficamente donde el catolicismo y el cristianismo pues esté más extendido. Es ignorada. La mayor parte de la gente, por favor, no me pongo negativo, quiero que es un dato de realismo, pasa. Incluso es rechazada por muchos. Eso es no solamente es una poca acogida, ignorada por la mayoría, es rechazada por otros. Digo, bueno, pero oye, hoy estás un poco negativo. No, yo soy consciente de que afortunadamente también es acogida por el pequeño resto de Israel, hablando en términos del Antiguo Testamento, por el pequeño grupo del pueblo de Dios en camino, hablando en términos del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes. Pero bien, vamos a ver esto, es decir, que no digo que no, digo que es acogida por pocos, ignorada por la mayoría y rechazada por algunos, y acogida también, como no, acogida por bastantes, sí, pero demos un paso más. Vamos a ver en un tercer paso. El primero era que la Navidad es un hecho que sigue siendo novedad y actualidad. El segundo, que las formas que ha habido no han sido de una acogida así tumultuosa, de una acogida. Pero vamos a dar un tercer paso. ¿Cuál es la situación concreta hoy de esa Navidad? Yo creo que la Navidad ha ido estando desvirtuada y casi vaciándose poco a poco en los lugares incluso cristianos. Dices, oye, hoy te estás poniendo muy negativo. No. Miremos nuestra sociedad, incluso la nuestra, la de aquí, la española, la madrileña. O los que estáis fuera, no quiero pensarlo en Madrid. Fijaros, estoy teniendo muy presente a los que estáis en otros ámbitos, en otras diócesis, y a través del medio de comunicación siempre quiero pensar en el conjunto de nuestra asociación, siempre, que no está solo en Madrid. Estamos donde estamos todos, cada uno en su ámbito. Bueno, pues fijaos, la Navidad tenemos que reconocer que se ha ido también desvirtuando y vaciando, se ha ido secularizando, se ha ido convirtiendo con todo lo que pueda tener de positivo externamente, en una fiesta familiar, una fiesta social. Es curioso que si analizamos cuáles son los intereses principales en la Navidad de la mayor parte de los ciudadanos, me estoy refiriendo incluso a los más cercanos a nosotros, los aspectos principales de lo que es la Navidad
hay personas, gracias a Dios, y bastantes que bien están abiertos a ello y lo viven, pero otras personas que viven en la Navidad estos aspectos externos. Los aspectos más tenidos en cuenta, incluso teniendo en cuenta el ámbito y la situación de pandemia en la que estamos, ¿no? Bueno, pues fijaros, cuando uno escucha, y vosotros lo habéis escuchado en los medios de comunicación, como yo durante todas estas semanas, esta frase, recuperemos la Navidad. ¿A qué se refiere este recuperar la Navidad que se oye tanto en nuestra sociedad hoy día? Bueno, pues yo creo que se trata de animarnos a recuperar y no perder los añadidos de la Navidad. Recuperar y no perder. A eso se refieren los añadidos. Aquí hay que decir que el árbol tapa, porque no me refiero al árbol de Navidad, no. Aquí lo que es lo secundario pasa a ser principal y lo principal queda bastante orillado. Entonces, por la Navidad para muchos es reunión de familias, de amigos, fiestas de grupos, cuando se podía. Después también pues comidas, compras, bien, todo eso, sí. Pero a veces la Navidad, no a veces, con una frecuencia que cada uno sabemos cuál es, pues casi acapara lo que es la Navidad. Con frecuencia es curioso, ¿verdad? Quien está ausente en las celebraciones de Navidad es justamente el personaje principal. El personaje principal es el que suele estar ausente. Gracias a Dios, muchos de vosotros, me refiero de todos los que estáis escuchando aquí fuera, si vivís la Navidad, o todos vosotros tratáis de vivir abiertos al Señor, que sea justamente el invitado principal de vuestra vida, siempre, pero especialmente estos días de Navidad, que sea el Dios encarnado, que así lo viváis personalmente, que lo viváis familiarmente, que lo viváis en oración, que lo viváis compartiendo con los demás. Sí, por supuesto. Pero no se puede decir que esto sea general. Lo general de la Navidad no es esto. Lo que es secundario ha pasado a ser principal. Lo que os acabo de citar y otras cosas que vosotros podéis seguir citando. Por eso, mirad, muy queridos todos, necesitamos recuperar lo esencial también de la Navidad, aquellos a los que el Señor se nos ha hecho encontradizo y quiere que vivamos esta presencia suya del Dios encarnado con todo lo que conlleva. Es preciso que, me atrevo a decir, que los convencidos, entre comillas, nosotros, por gracia de Dios y ayudándonos unos a otros, nos ayudemos a recuperar lo esencial de la Navidad. De esta Navidad que es viva, hoy como entonces. Cuarto paso en esta primera intervención de Preparad el camino del Señor. Vamos a tratar de animarnos nosotros, los convencidos, por la ayuda de Dios y con la ayuda de unos a otros, repito, y vamos a tratar de vivir más coherentemente la Navidad. Para ello, por supuesto, como os decía hace un momento, la situamos en el conjunto de historia de salvación, que conlleva creación, los hechos nucleares de lo que ha sido la historia de este Dios que ha hecho historia, ha querido hacer historia con nosotros, hacernos partícipe de su amor en la historia, para luego pasar con él ya fuera de la historia, en eternidad de amor. Bien, pero fijaros, tratemos de animar nosotros los convencidos. Entonces, el marco general de la historia es el hecho de la creación por amor, la salvación de Dios por amor, una vez que rompimos esa forma de vida de amor que Dios nos regaló para que, siendo hijos suyos, pues lo fuésemos ya definitivamente, después del paso por esta vida viviendo lo que era el reinado de Dios, es decir, que fuese Dios el que estuviese organizando la vida. Pero mira, nosotros lo que hicimos ya desde el principio, decir, no, mira, déjame que lo organice yo, no hace falta que tú me lo organices, me lo organizo yo. Dices que no haga esto, yo lo hago porque me parece que tengo que hacerlo y se terminó. Con las capacidades que me has dado, organizo mi vida en vez de organizarla tú. Rompemos con él y comienza esa segunda fase de la historia de salvación, que es la etapa de redención, donde por amor también él se hace uno de nosotros. Es una idea impresionante.
Aquí está incluso ser o no ser de nuestra fe. Querer con todas las consecuencias que Él, el creador de todo, y mirad, cuando digo de todo es impresionante, desde nuestro cuerpo y nuestro ser y nuestra vida, con la maravilla que es el conjunto de nuestro ser, la maravilla tan espectacular, a lo que son tantas y tantas realidades que poco a poco incluso vamos descubriendo, obra por supuesto de esa obra creadora. Bueno, pues ciertamente hay que reconocer que todo ello pues forma parte de esa historia de redención. Y esta redención que no termina ahí, sino que una vez que el Señor se nos da, repito, la importancia de que aceptemos con todas las consecuencias el hecho de que Dios se ha hecho, este Dios que os digo creador de esta maravilla, se ha hecho uno de nosotros, de verdad, con todas las consecuencias. Mirad, creer de verdad y aceptar de verdad que Dios ha hecho uno de nosotros y nos ha dicho, mirad, caminad así. Si queréis ser buenos hijos de Dios y vivir el proyecto creacional que ya desde el principio tuve con vosotros y que quiero para siempre para vosotros, vivid así. Entonces Él nos enseña el camino, pero lo enseña directísimamente, haciéndose haciéndose el creador de la humanidad, haciéndose también miembro de esta humanidad creada por Él. Y no solamente realiza este hecho redentor, sino que se queda para siempre mediante la humanidad nueva instaurada en Él, en su muerte y resurrección, donde supera esa realidad del pecado creado por nuestra libertad. Una vez que de Él surge y nace la humanidad nueva, se queda ya para siempre con nosotros en Él mismo, en su Espíritu. El Espíritu de Dios es justamente la intimidad más íntima de Dios, que se queda con nosotros para siempre, hasta el final de los tiempos. Estamos ya en la época del Espíritu del Señor. Una vez que ha tenido lugar la muerte y la resurrección, estamos en esta tercera etapa de la historia de salvación, que es el Dios con nosotros siempre ya en su Espíritu hasta el final de los tiempos, a los tiempos humanos. Por consiguiente, situemos, sí, en estas coordenadas de creación, redención, santificación, el hecho de recuperar Navidad. Pues bien, pero más de forma concreta, este es el marco general, pero ¿qué marco histórico concreto tiene la Navidad? Bueno, primero partamos de los textos revelados, para nosotros, por supuesto, textos donde está palpitando también la presencia de Dios en estos textos, como textos revelados. Simplemente voy mencionando algunos que forman parte de la connotación y de la denominación de este hecho. Bueno, pues no cito otro, simplemente nos abrimos, por ejemplo, al texto de Lucas 2:7. Dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales, lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Mateo 1:25. Dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. Después también, por ejemplo, ya algo impresionante, claro, impresionante es... claro, estos son textos muy sencillitos, muy inteligibles, pero claro, hay un texto que es... no hace falta tampoco grandes teologías para ello, pero sí forma parte de una exposición hondísima de esta realidad del Dios encarnado, que es el texto del capítulo 1 de Juan, texto impresionante, donde efectivamente, pues, en el principio existía el Verbo, capítulo 1, el principio, o sea, el Verbo justamente de esta realidad del Dios familia. Qué maravilla, fijaros, queridas hermanas y hermanos, qué maravilla que nuestro Dios sea familia de amor, Padre, Hijo y Espíritu. Qué maravilla que el Dios creador, redentor y santificador sea familia en sí mismo. Qué maravilla. Bueno, pues en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. El Verbo, que se va a encarnar, que se va a hacer presente, estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo. Y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida. Fijaos, son textos que conocemos, pero yo os invito, lo importante, mirad, perdonad un paréntesis, no es que sepamos
las cosas teóricamente, sino que las sepamos existencialmente, que las saboreemos. Me habréis oído en algún momento la connotación de la sabiduría, de la que en algún momento os he hablado y que vosotros conocéis. Ser sabio no significa conocer muchas cosas, sino justamente ir incorporando a la existencia lo fundamental de esas cosas, el saborear, la sapiencia, el sapere. La sabiduría conlleva el saborear existencialmente la vida, no el conocerla teóricamente. Los conocimientos hoy se nos pueden almacenar por millones y millones y millones y millones de datos. Pero la sabiduría no va por ahí, la sabiduría va por ese saborear lo que constituyen esos datos en su ser intrínseco. Bueno, pues fijaros, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Estaba yo muy negativo al principio. La tiniebla no lo recibió. Es curioso, ¿verdad? Bueno, pues pero hay un mediador. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Venía como testigo para dar testimonio de la luz para todos que creyeran por medio de él. No era la luz, sino que daba testimonio de la luz. Era mediador. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, vino, y el mundo se hizo por medio de él. Y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuanto lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre, que no nacen de sangre ni deseo de carne ni deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, sarx, en términos propios de se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De la palabra revelada para aquellos en que el Señor nos ayuda a saborear esta palabra, vemos esta realidad impresionante que es así, es así. Bien, pues seguimos. ¿Qué actitud? Paso quinto. ¿Qué actitud es imprescindible para acoger la Navidad? O sea, el hecho, como os digo, marco general y luego marco histórico concreto de la Navidad. Ahora ya, punto quinto de este, como os digo, preparar el camino del Señor. ¿Qué actitud imprescindible para acoger la Navidad? Primero, estar atentos a las mediaciones. O sea, Dios normalmente, Él se ha hecho mediación, fijaos. Es muy importante para acoger al Señor estar atentos a las mediaciones a través de las que nos llega. ¿Cómo nos ha llegado, por ejemplo, los que estamos aquí, el conocimiento del Señor en la vida? Yo cuando pienso en mi infancia, cuando comencé a conocer al Señor, fue a través de las mediaciones que me rodeaban. Mis padres, los sacerdotes de la parroquia, aquella parroquia que existía por los años 40 y tantos cuando yo nací. A través de aquellos, cuando comencé a conocer a Jesús, comencé a conocer a Dios Padre, al Espíritu. Bueno, pues sí, a través de mediaciones. Hay que estar atentos a las mediaciones. Bien, pero sobre todo la actitud fundamental para que recibamos la Navidad, para que nosotros vivamos la Navidad, tiene un nombre concreto: la conversión. Este es el camino imprescindible, la conversión. Sigo citando algunos textos. Mateo 3:3, una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Allanad, preparad el camino, convertíos. Mirad, la palabra conversión no tiene la connotación únicamente de una persona que no actúa bien o que actúa mal, comienza a hacerse buena. Sí, pero tiene un sentido más radical. El convertere, la conversión, es recorrer el camino para entrar tratar de entrar en lo que es la realidad original nuestra.
el proyecto de Dios sobre nosotros. El convertere es entrar en ese proyecto original de Dios. Es el convertere, la conversión. No es pasar de ser malos a ser buenos. Conlleva, por supuesto, el ir a ese proyecto radical de Dios y original de Dios. Entra el ser buenos hijos de Dios, por supuesto. Bien. En Marcos, por ejemplo, 1:16, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creced en el Evangelio. Convertíos. Fijaos, es curioso. Marcos, que es un evangelista que va muy a la síntesis, las primeras palabras que pone en boca de Jesús, las primeras, Marcos, son estas: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y crece en el Evangelio. Son las primeras palabras que pronuncia Jesús en el Evangelio de Marcos. Marcos 1:16. Luego, Lucas 3:18, cambio de vida teniendo como preámbulo la conversión. Es un texto de Lucas, no me entretengo en él, simplemente justamente invita a la conversión y le van preguntando, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer vosotros, a cada uno le orienta a Juan el Bautista qué tiene que hacer en ese entrar en el plan y en el proyecto de Dios. Pero fijaros una cosa muy bonita, no solamente Dios en lo que es la conversión se nos da cuando entramos en ese proyecto original suyo, sino que es que, fijaos, se nos da plenamente en esa conversión. Escuchemos, en Mateo 3:11, yo os bautizo con agua para que os convirtáis, dice Juan. Él os bautizará con Espíritu Santo. Se nos bautiza con el Espíritu Santo. En Mateo 3:11 y en 3:17, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Fijaros, estoy hablando de la transfiguración. Fijaos qué maravilla el texto de cuando Jesús es bautizado y el texto de la transfiguración. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, dice en el texto del bautismo. En la transfiguración, escuchadlo, escuchadlo. Escuchadlo, asumid lo que os propone, convertíos, es decir, entrad en el proyecto original de Dios. Entonces, esto por aquí va la conversión, y voy terminando ya. Acoger el proyecto original de Dios presentado claramente por Cristo y en Él. Y esto, pues, comienza a hacer visible cuando nos convertimos, acoger el proyecto original de Dios, fijaros, convertirse, presentado claramente por Jesucristo y en Él, por ahí comienza y se dirige la auténtica conversión. Y esta acogida comienza a hacer visible y concreto el reino de Dios. Mirad, el reino de Dios, lo sabemos, no pensemos en situaciones humanas. El que Dios reine significa que organicemos la vida según su proyecto amoroso. Organizar la vida así es cuando Dios reina en el sentido más auténtico. Convertirnos conlleva que comience a estar presente el reino de Dios. Este reino presentado claramente por Jesucristo y en Él. Y ya, terminando, sexto punto, los ámbitos en los que se debe ir haciendo presente la Navidad, acoger con todas las consecuencias la presencia de Dios encarnado y vivir el núcleo de la Navidad y no quedarnos en las periferias y no quedarnos simplemente que el árbol tape el bosque entero, que las cosas secundarias tapen lo que es toda la red impresionante que celebramos porque existe actual la Navidad y es actual. Pues los ámbitos que debe tener presente la Navidad son el ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito laboral, el ámbito social. Desde lo que es nuestra vida personal, lo que es nuestra vida compartida en primer lugar en familia, lo que es nuestra vida también en la realización en el ámbito del trabajo y laboral, lo que es nuestra vida social. Tenemos que intentar en cada uno de estos ámbitos nacer en alguna realidad. Ir haciendo, mirad,
Yo voy a sugeriros, y con esto ya sí, como os digo, voy poniendo punto final a esta primera intervención, yo voy a sugeriros una forma muy sencillita, quizá muy para andar por casa, ¿verdad? Pero de vivir la Navidad. Mirad a ver, tanto en el ámbito personal o en el ámbito familiar, en el laboral y en el social, alguna realidad que no esté convertida, alguna realidad donde el reino de Dios no se ha hecho presente todavía, alguna, aunque sea sencillita. No penséis en muchas, en alguna. Y procurad poner el empeño y animar a otros en que esa realidad puede ir cambiando un poco. Ahí habrá Navidad. Ahí habrá Navidad. Si hay realidades que se abren a esta realidad maravillosa de la presencia de Dios y nos abrimos un poco más, nos convertimos. Nunca, mirad, podremos decir que nos hemos convertido del todo, porque caminamos hacia un horizonte que no tiene límite. Nunca podemos decir que ya nos hemos convertido del todo. Siempre en nuestra vida, hasta el último momento de existencia, siempre será posible seguir adentrándonos en mayor densidad de conversión al amor total de Dios. Que María, nuestra Madre, nos acompañe en este recorrido para que efectivamente preparemos el camino del Señor y para que haya auténtica Navidad. Que así sea.